Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Entonces vamos a comenzar, ya son 5 minutos más. Entonces les decía de ascomicetos, ya les expliqué el proceso de cómo se forman ascas y ascosporas. Decíamos que cualquier estructura que tenga ascas recibe el nombre de ascocarpos y que hay 6 ascocarpos. Ascas desnudas, el cleistotecio, casmotecio, peritecio, pseudotecio y apotecio. También vimos los cigomicetos que no tienen importancia agrícola, donde se forma la cigospora. Les dije que aquí el que ustedes pueden conocer es el hongo negro, ese que está infectando a los que están enfermos de COVID-19, el hongo negro, pero de importancia agrícola no tiene. Bueno, aquí está el proceso de el anteridio, el ascogonio, cómo pasan los núcleos, cómo hay plasmogamia, cariogamia, meiosis y mitosis, para en este proceso formarse las ascas y ascosporas. Aquí está la asca, todo el proceso que les platiqué. Puede ser una meiosis, una mitosis, 8 ascosporas, o otra mitosis, 16, siempre múltiplos de 8. Esta es la asca, la que fue antes hifa receptiva. Los núcleos se convierten en ascosporas dentro del asca. Cualquier estructura que tenga ascas tiene ascocarpos. ¿Sí? Cualquier estructura que tenga ascos recibe el nombre de ascocarpos y hay 6 ascocarpos. Ascas desnudas, cleistotecio, casmotecio, peritecio, pseudotecio y apotecio. La fase asexual es lo que vimos de deuteromicetos o mitospóricos, los de conidios y conidióforos. Esa es la fase asexual. Ascas desnudas, típica de tafrinales, de tafrina deformans, verrucosis del durazno, y de las levaduras, todos los hongos que son levaduras, ¿cuáles son? Pues ustedes diario se los toman o se los comen. Las levaduras son los que están en el pan, en el queso, en los vinos, en las cervezas, etcétera. Entonces, esos tienen ascas desnudas. Obviamente las levaduras no tienen importancia agrícola, pero han construido emporios, la Bimbo, la cerveza Modelo, la Heineken, la Budweiser, todos han construido monopolios supermillonarios a base de estos hongos, levaduras microscópicos. El que nos interesa aquí, que ataca plantas, es el tafrinales, que ataca plantas. Aquí está la asca desnuda, una asca, un himenio, que dentro tiene los núcleos sin que lo cubra nada, asca desnuda. Es la tafrina deformans, verrucosis del durazno. Aquí está. Esta es la verrucosis del durazno. Ahorita van ustedes a cualquier siembra de durazno y van a ver este síntoma. Esta verruga en las hojas. Aquí están las ascas desnudas. Ahí están. Se hace un corte con navaja y esta es la asca desnuda con los núcleos, las ascosporas. Luego tenemos el cleistotecio. Este es el cleistotecio. Es esta estructura. No vemos, aquí están las ascas. Esta es una asca. Las bolitas, las grandes son las ascas y dentro están las ascosporas. Sin arreglo basal y sin fulcro, les dije. Es el cleistotecio. Típico de la fase sexual de Aspergillus, de los eurotiales, fase sexual de Aspergillus. ¿Los conocen? Sí, sí los conocen. Son los hongos que ustedes ven en el pan y en las tortillas, en la masa. Esos son los eurotiales o Aspergillus. Ahí está muy bien el cleistotecio, cubierto por una membrana, himenio. Aquí está una asca con todas las ascosporas dispersas. Las ascas sin arreglo basal. Aquí está una asca con su ascospora, sin arreglo basal. ¿Qué es arreglo basal? Lo que nos presenta el casmotecio. Vean, ahí está el casmotecio, tejido fungoso, himenio, ascas con arreglo basal. O sea, ¿por qué arreglo basal? Porque están aquí sentaditas en la base. Ahí está la asca con sus ascosporas y estas estructuras son los fulcros para adherirse al hospedante. Es la fase sexual de las cenicillas, La fase asexual es oidium, que lo vimos la vez pasada. Bueno, ahí está el cleistotecio. Antes se conocía como cleistotecio, pero ya lo moderno es casmotecios. Ahí está la estructura esférica con arreglo basal de ascas, el arreglo basal, y los fulcros para adherirse al hospedante. Así se ve. Antes eran cleistotecios, estos ya son casmotecios. Casmotecios con las ascas, los fulcros y las
ascas con arreglo basal, a diferencia del cleistotesio. Estos son casmotesios, casmotesios. Ahí está el casmotesio en el hospedante, son puntos negros. Esta es la cenicilla, aquí hay ascas y ascosporas, estos son los fulcros para adherirse del hospedante. Casmotesio, ahí está otro, muy buenas. Esto lo verían ustedes allá en parasitología con microscopio. Y los síntomas, pues de cenicilla. Fulcros, de estructura esférica, ascas, aquí son 3 ascas con arreglo basal, ¿sí? Y adentro están las ascosporas. Bueno, típico de cenicillas, de las cenicillas, de estas. Aquí está la fase asexual de micelio y eloidio, y los puntos negros cuando se ven es la fase asexual. ¿Qué quiere decir? Que esto es verano y esto es invierno. Esto es invierno, para formarse la fase sexual. Bueno, peritecio. Fíjense bien la estructura del peritecio. Les dije, estructura de pared delgada. Esta pared está muy delgada. En forma de botella. Ahí tiene forma de botella. Está cubierto por tejido fungoso, himenio, por tejido himenial, por tejido fungoso. Esto es un corte. Dentro tiene las ascas. Estas son las ascas y las bolitas, las ascosporas. ¿Por dónde sale? Salen por aquí, por el ostiolo, donde ustedes se tomarían la cerveza, por ahí salen las ascosporas. Típico de los sordariales, o si quieren ponerle fase sexual de fusarium, fase sexual de colectotricum. Hay muchas fases sexuales de peritecios. Es el peritecio. Ahí está otro peritecio, chavos. Seguimos con las partes del peritecio, ya se las dije, el ostiolo, aquí se tomarían la cerveza. Esto es un corte, sería una estructura en forma de botella, con ascas, ascosporas y hifas que le ayudan a sacar las ascosporas por el ostiolo. Estas son las partes de un peritecio. Ahí está el peritecio, sin corte. Ahí está, estructura en forma de botella con pared propia. Adentro están las ascas y ya aquí sacó las ascosporas. Otro peritecio, vean cómo tiene diferente forma de botella, con un cuello largo. Aquí están las ascosporas que ya salieron para buscar hospedante. ¿Sí? Pseudotecio o pseudoperitecio. ¿Por qué? Porque es muy parecido al peritecio. ¿Cuál es la diferencia? Que la pared es muy gruesa. La pared está hecha de tejido del hospedante y tejido fungoso, en forma de botella, con ascas, ostiolo, típico de los chamuscos del plátano. Chamuscos del plátano del género Mycopharela. Ahorita pónganle nomás chamuscos del plátano, típico de pseudotecios o pseudoperitecios. Aquí están, chavos. Este es muy bonito. Esto lo veríamos ahí en parasitología. Ahí está, así se ve en dibujo y aquí está en vivo. Un corte que se hace, un corte muy bueno, hecho con navaja, ¿eh? Ustedes lo harían, si estuviéramos ahí en parasitología, lo harían. Vean cómo la pared es más gruesa que el peritecio. Es un pseudotecio, este es un pseudotecio. Aquí está mal, pseudotecio. La pared más gruesa, las ascas, todas estas son ascas, y las bolitas, las ascosporas, el ostiolo para que salgan. Pseudotecio. Aquí están diferentes tipos de pseudotecios, cómo se ponen en las plantas, el ostiolo, las ascas, y dentro de las ascas las ascosporas. Pseudotecios, típico de chamuscos del plátano. O de las roñas, también las roñas. La roña del manzano también nos forma pseudotecio, que es Venturi inequalis. Vean, el grosor no tiene pared propia, pared del hospedante más gruesa que el peritecio. Ascas, ascosporas y el ostiolo. Bueno, aquí hay otro pseudotecio, varios pseudotecios en tejido fungoso. Vean, la pared muy gruesa. Estas son ascas con ascosporas. Otro, véanlo, la pared muy gruesa, así lo diferenciamos. Esta es la asca, vean qué bonito corte, la asca. Esta no se fertilizó, pero está así con sus ascosporas. Y este es el ostiolo. Esta es la base y este es el ostiolo. Cuando les digo arreglo basal, es que aquí están las ascas en arreglo basal y acá está el ostiolo. Bueno, apotecio. Apotecio, típico de esclerotinia, del moho blanco de las hortalizas. Vean, estructura en forma de copa o de corneta, que acá arriba, esto viene siendo esta parte, tiene las ascas y ascosporas, y así se forma en el hospedante. A lo mejor lo han visto ustedes. Ahí están las partes del apotecio, ascas, ascosporas, el pedicelo, todo de tejido fungoso en forma de copa o de botella. Ahí está.
Acá arriba tiene las ascas y ascosporas que las deja libres. El apotecio, típico de esclerotinia. Esto aquí se rompió al hacer el corte, pero aquí debía de estar el pedicelo. Lo verde son las ascas y todo esto es tejido fungoso. ¿Okay? Bueno, típico del moho blanco de las hortalizas de Sclerotinia sclerotium, que ahí está. Bueno, ahí está, fíjense bien, el hospedante y aquí están diferentes apotecios en forma de botella. Fase sexual. Un apotecio, otro apotecio con ascas y ascosporas, y causan diferentes tipos de síntomas en plantas. Bueno, ahora vamos a ir a basidiomicetos. ¿Está claro ya ascomicetos? ¿Está claro ascomicetos? Sí, profe. Sí, profe. Osvaldo, ya quiero la lista de clases. Si alguien ha faltado más de 4 clases, ya está a extra, chavos. ¿Por qué? Porque es mi obligación. Yo nunca falto y ustedes tampoco deben de faltar. Vamos a ver las estructuras de basidiomicetos, hongos que forman basidiosporas. Lo conocen, ahorita vayan a su jardín, a su patio, o vayan al bosque o al campo y van a encontrar las setas. Estas son las famosas setas. Todo esto es tejido micelial. Esto tarda 6 días en formarse, chavos. 6 días. Típico de champiñones, de los hongos comestibles, hongos venenosos, hongos alucinantes. Toda esta estructura en forma de seta recibe el nombre de basidiocarpo. Esto es un champiñón. Todo esto es un basidiocarpo. Todo es un basidiocarpo. Recibe el nombre de basidiocarpo. ¿De qué está constituido el basidiocarpo? Fíjense bien, aquí hay micelio para que se alimente el basidiocarpo. Conexión miceliana. Luego viene el pie, el anillo, el sombrero y las laminillas. Aquí en estas laminillas, se van a formar los basidios para dar lugar a las basidiosporas. Acá abajo, acá. Todo esto es micelio, ¿eh? Todo esto es micelio. Muchas veces el sombrero se rompe y quedan libres las esporas. Con gotas de agua se dispersan todas las basidiosporas, que son millones de basidiosporas. Entonces, esto es micelio, las laminillas son micelio. Entonces, toda la estructura que nos comemos del champiñón o de otros hongos comestibles se le llama basidiocarpo. Es típico de basidiomicetos. Bueno, este es el champiñón, todo esto es el basidiocarpo. Bueno, basidiomicetos tiene 3 órdenes. Primero, el orden, como su nombre lo dice, el del filum, basidiomicetos, que son los hongos que forman basidiocarpo. Estos, todos, la mayoría son hongos que desdoblan materia orgánica, son saprófitos. ¿Cuáles nos van a interesar aquí? Estos. Ustilaginomicetos son los carbones, el huitlacoche va a tener 2 tipos de esporas, basidiosporas y teliosporas. Y los puxinomicetos, ¿cuáles son los puxinomicetos? Son las rollas o chahuistles, roya del café, roya del trigo, roya del maíz, muchas rollas. Estos son los más evolucionados de la naturaleza, tienen 5 tipos de esporas: basidiosporas, pigniosporas, hesiosporas, ureosporas y teliosporas. Todos estos son biotróficos, son parásitos obligados, todo esto sucede en plantas, Estos son saprófitos, no nos interesan. Para la cuestión de agronomía no nos interesan. Nos interesan los carbones y las rollas o chahuistles dentro de la clase puxinomicetos y ustilaginomicetos. Bueno, ya les dije cómo se forma. Aquí en basidiomicetos no hay órganos sexuales, como el ogonio y el anteridio. Todo se va a formar a partir de hifas. Ya les dije cómo se vuelve una hifa. Fíjense bien, aquí tenemos una hifa con 2 núcleos. Se dividen los núcleos, se forma esto que les dije ya anteriormente, la fíbula o aldabilla. ¿Para qué? Para volver una hifa dicariótica con 2 núcleos diferentes. Y así sigue creciendo y va formando, se sigue dividiendo los núcleos y sigue formándose fíbulas
para formar un micelio muy grande dicariótico. ¿Qué quiere decir dicariótico? Un núcleo más y un núcleo menos. A partir de una sola hifa se pueden formar millones de septas, En base a esto, a la fíbula o aldabilla, ¿sí? Fíbula o aldabilla. Es como vamos a tener un micelio con dos núcleos, que es la base de la reproducción sexual. Fíjense bien. Entonces ya tenemos aquí, ¿dónde va a suceder aquí eso? Aquí abajo en las laminillas, en cada septa. Las laminillas son hifas. Va a haber una fíbula por hifa, por dos hifas, para volver un micelio dicariótico, como está aquí. ¿Dónde sucede esto? Aquí abajo. Aquí abajo. Es lo que es la semilla para sembrar champiñón, para sembrar setas, para sembrar diferentes hongos comestibles. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? El basidiocarpo para comérnoslos. ¿Cómo va a ser el basidiocarpo? Va a tener hifas que van a presentar dos núcleos. Entonces ya dijimos que por medio de la somatogamia ponemos a las hifas con dos núcleos diferentes. De la fíbula ponemos dos núcleos diferentes. Ahí están, dos núcleos diferentes. Cariogamia, meiosis, sigue la fíbula y ya les dije, donde se forman los cuatro núcleos, recibe el nombre de basidio, se forman esterigmas y basidiosporas. Entonces lo vamos a ver bien. Estas basidiosporas caen al suelo o al sustrato en la paja donde se siembran las setas. Estas basidiosporas germinan en micelio, un micelio dicariótico, un micelio con dos núcleos, y nos va a formar muchos basidiocarpos, y así se cosechan los champiñones o las setas, o lo que ustedes quieran de hongos comestibles. Entonces aquí lo tenemos, aquí está el basidiocarpo, aquí están las laminillas abajo, y aquí sucede lo que les platiqué. Sucede cariogamia, meiosis, cuatro núcleos, esterigmas y basidiosporas. Caen al suelo, crece el micelio y se forman los basidiocarpos. Aquí está otra vez, fíjense bien, este es el basidio, los esterigmas, los núcleos salen, son las basidiosporas. ¿Sí? Son las basidiosporas. Aquí está, entonces ya, ¿cómo crece un basidiocarpo? Un basidiocarpo joven, crece la globa hasta que se forma el basidiocarpo específico para cada una de las especies. En este caso sería el champiñón, Acá tiene micelio para alimentarse y aquí están las laminillas. ¿Qué cubre a las laminillas? El himenio, ya les dije del himenio. ¿Qué sucede en cada laminilla? Se forma un micelio dicariótico por la fíbula, hay cariogamia, hay meiosis, se forman cuatro núcleos haploides, donde se formó los cuatro núcleos haploides es el basidio, se forman esterigmas y cada núcleo sale para dar lugar a las basidiosporas. Caen al suelo y es lo que se usa como semilla para producir champiñones, setas y lo que quieran. Ahí está otra vez para que nos quede claro todo el proceso. ¿Dónde se lleva a cabo? Abajo en las laminillas del sombrero de los basidiocarpos. Y también en estos hongos que le llaman hongos de repisa, se va a llevar a cabo aquí abajo en las laminillas. Estos hongos también son basidiomicetos, pero no tienen pedicelo. Estos, pues ya hasta agaricales, véanlo. Ahí está, perfecto, con la volva, el sombrero, y acá abajo están las laminillas. Hay infinidad, hay cerca de 40,000 especies de este tipo de hongos, todos desdobladores de materia orgánica, de madera, etcétera, muy pocos de importancia vegetal, como Armillaria, sí causa pudrición de raíz, pero lo vamos a ver después. Todos los demás son grandes descomponedores de materia orgánica. Bueno, está claro ahí el de la clase basidiomicetos, hongos que forman basidiocarpo, que no tienen importancia agrícola. ¿Está claro cómo se reproducen? Pregunta. Sí, profe. Bueno, ahora vamos a los carbones. Mande. Tengo una duda. Adelante. Dijo que los buccinomicetos tienen 5 tipos de esporas. Sí, ahorita las vamos a ver. Se pueden encontrar más de un tipo de esporas en un solo. Sí, en los hongos evolucionados, que son los basidiomicetos,
En carbones tenemos 2 tipos de esporas. Y en puxinomicetes, que son roya, 5 tipos de esporas diferentes. Ahorita las vamos a ver. ¿Sí? Vamos, ya acabamos aquí con los hongos, con champiñones, pues, con champiñones, con setas, hongos de repisa, así se reproducen. Casi estos no nos interesan, no nos interesan estos. Si fuéramos biólogos estaríamos felices, 40,000 especies, chavos. Y ahorita que ha llovido tanto, estoy seguro que vamos a un bosque y encontramos muchas grandes descomponedores de materia orgánica. ¿Cuáles nos interesan? Vamos a empezar estos. Estos son los carbones, chavos. Son los carbones estos. ¿Sí? Fíjense bien. Son los carbones. Es el huitlacoche. Viene siendo este el ciclo del huitlacoche. Es el huitlacoche. El huitlacoche son los carbones que son importantes. Se transmiten por semilla. Bueno, vamos a ver cómo se reproduce un huitlacoche. Vamos a ver cómo se reproduce el huitlacoche. Obviamente ustedes han visto que están en... ¿Dónde los encuentran los huitlacoches? Díganme, ¿en qué parte de la planta? En el fruto del maíz. En el grano del maíz, en los ovarios. Bueno, ahí está un ovario de maíz, chavos. Un ovario de maíz, cuando ya está abierto, ¿qué es lo que espera el ovario? Obviamente el polen, ¿no? El polen, para formar la mazorca. Bueno, pero estos hongos, fíjense bien, estas esporas, estas basidiosporas andan en el ambiente. Estas basidiosporas andan en el ambiente. Estas basidiosporas están esperando esto, que esté abierto el ovario de la flor femenina del maíz, para llegar una de signo más y una de signo menos. ¿Sí? ¿Está claro? O sea, al ovario del maíz van a llegar basidiosporas, una de signo más y una de signo menos. Esto es en el ovario, ya en el ovario de la planta. Fíjense bien, tenemos aquí una más y una menos en el ovario de la planta. Ahora fíjense, aquí germina la más con núcleos azules y germina la basidiospora menos con núcleos grises, con esto. Fíjense bien, son 2 hifas diferentes, pero ahí mismo, dentro del ovario del maíz, esas 2 hifas se juntan para que haya plasmogamia. A esto se le llama, fíjense bien, parasexualismo, a un lado del sexo, porque no hay organelos. ¿Qué es lo que se juntan? 2 hifas. ¿Para qué se juntan las 2 hifas dentro del ovario del maíz? Para que se junten 2 protoplasmas. ¿Para qué se juntan 2 protoplasmas? Para que estén juntos 2 núcleos, uno más y uno menos. ¿Está claro esto? Entonces aquí es una hifa con un solo núcleo, unicariótica. Pero cuando hay plasmogamia, vuelve una hifa dicariótica. ¿Está claro? Estamos en el ovario de la flor femenina del maíz. Bueno, seguimos. Entonces ya tenemos aquí una hifa dicariótica. Hay cariogamia, se juntan 2 núcleos. Fíjense bien, se juntan 2 núcleos en cada hifa. O sea, aquí se van a juntar estos 2 núcleos en cada hifa. Al juntarse los núcleos, hay un individuo diploide, 2N. Este ya es 2N, diploide. Hay una meiosis y se forman 4. Una mitosis y se forman 8. En cada septa. ¿Sí está claro esto? ¿Está claro? ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, sí, sí. Sí, Bueno, Sí, profe. en cada hifa... Eso No te oigo. es en un solo grano. Sí, en un solo grano, en un solo grano. En un solo grano. Por eso tú ves mazorcas que luego tiene huitlacoche y mazorcas que no, porque no fue infectada ese estigma de ese grano. ¿Sí está claro? Entonces forman 8 núcleos, chavos, en la hifa. En la hifa. O sea, en esta hifa ya pasó todo eso y se van a formar 8 núcleos en esta hifa que está dentro del ovario de la planta. Entonces, esa hifa tiene 8 núcleos, entonces empieza a formar un hinchamiento hacia arriba y allá emigran los 8 núcleos, Estos 8 núcleos van a salir hacia el exterior por gemación y entonces la estructura donde sucedió desde la cariogamia hasta la mitosis recibe el nombre de teliospora.
La teleospora, cuando se hinchó, forma el basidio. Y los núcleos son las basidiosporas que vuelven a buscar granos de maíz. ¿Está claro el ciclo? Entonces ahí tenemos dos tipos de espora, la teleospora y la basidiospora. La teleospora fue donde se llevó a cabo la cariogamia, meiosis y mitosis. Esa teleospora, que es la hifa donde sucedió todo eso, se hinchó hacia arriba, formó el basidio, y el basidio emigraron los 8 núcleos que estaban aquí, emigran aquí, por gemación salen, y el basidio convierte a esos núcleos en basidiosporas. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Sí está claro? Sí. Bueno, entonces, ¿qué hacen las basidiosporas de signo diferente? Vuelven a buscar otro estigma, otro ovario, para que suceda lo mismo y nos cause el daño del huitlacoche. Esto tiene que ser muy rápido en el proceso de floración del maíz. Por eso un tipo de control para huitlacoches híbridos con floración corta, para que no estén muy expuestos los ovarios al ataque de las basidiosporas. ¿Sí está claro? Entonces aquí está el ciclo, chavos, véanlo. Aquí tenemos el ovario, aquí están las dos basidiosporas, más y menos. Aquí hay cariogamia, aquí se forman las hifas. Cada hifa ya hubo cariogamia, meiosis y mitosis, aquí lo tenemos. Se forma el basidio, está la meiosis, emigran los núcleos y se forman el basidio con las basidiosporas. ¿Dónde? Dentro del ovario de la planta del maíz. Y ese es el tipo de reproducción de los carbones. Entonces, los carbones, ¿cuántas esporas tienen? 2. Las teleosporas y las basidiosporas. ¿Está claro? Ahí está. En este caso es teleospora, o la hifa que se hinchó, ya formó el basidio, salieron los núcleos y se formaron las basidiosporas. ¿Y eso cómo lo vemos? Pues con los síntomas de negros del huitlacoche, que se hinchan los granos por la gran cantidad de esto. Cuando ustedes comen una quesadilla de huitlacoche, ¿de qué es su quesadilla? De teleosporas, porque estas salen a buscar nuevos ovarios de la planta. ¿Esto dónde está? En el ovario, en el estigma de la planta de la flor femenina del maíz. ¿Está claro? Obviamente el polen no se poliniza y lo que nos va a formar son huitlacoches, muchos huitlacoches. ¿Ya está claro cómo se reproducen los carbones? Por teleosporas, basidio y basidiosporas. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Tienen preguntas? Por esta razón, todos los carbones casi atacan órganos florales. ¿Sí está claro? Porque ya voy a rollas, chavos. ¿Tienen preguntas? ¿No hay preguntas? No, profe. Bueno, ahora vamos ya a la última, a los hongos más evolucionados de la naturaleza, sean parásitos de plantas, parásitos de animales o saprófitos. Las rollas son los hongos más evolucionados de la naturaleza. Bueno, aquí están aquí está Basidiomycetos. Vean, los carbones son todos estos, siempre la teleospora con su basidio y basidiosporas, siempre. Son diferentes géneros, Esfaceloteca, Tiletia, Urusistis, Ustílago, son géneros de carbones. Siempre dos esporas, teleospora, basidio y basidiosporas. Teleospora, basidio y basidiosporas. ¿Está claro? Ahora vamos a los uredinales, a las rollas o puxinomicetes, las rollas o chahuistles. Ahorita les voy a explicar todas las esporas que tiene una roya. No está sencillo. Bueno, entonces ya está claro carbones. Ahora vamos a rollas, Bueno, esto sigue con carbones. Ahí están las teleosporas y de ahí se forman los basidios y basidiosporas. Ahí está el huitlacoche, aquí está explicado.
Aquí está todo lo que les expliqué. La teliospora, basidio, basidiosporas que buscan flores femeninas para dar lugar al huitlacoche. Razón por la cual, si ustedes quieren producir huitlacoche, tienen que inyectar antes de que se formen los granos, tienen que inyectar solución de basidiosporas. Bueno, aquí está otra vez la teliospora, basidio y basidiosporas. Y aquí está la fíbula, que en este caso, la somatogamia. Ahí está otra vez, ya parezco repetidora. El ciclo de Ustila-Gomaidis del huitlacoche, ya se los acabo de decir. ¿Y qué es lo que obtenemos? Esto que está lleno de teliosporas, millones de teliosporas. Vean aquí casi todas las flores femeninas del maíz fueron para formarse huitlacoche. Bueno, estas son las teliosporas al microscopio, no está el basidio. Ahí está la teliospora. Esto se hincha para arriba, forma el basidio y basidiosporas. Bueno, ahí está el huitlacoche. Y vamos a royas, chavos, o pucciniales, o chahuistles, roya del café, roya del trigo, roya del maíz. Casi todas las plantas que se cultivan en México son atacadas por una roya. Casi todas, todas. Entonces son 5 tipos de esporas. 5 tipos de esporas. La primera, basidiosporas. A ver, díganme, ¿de dónde se forman las basidiosporas? ¿De dónde dijimos que se forman las basidiosporas? ¿A partir de qué? De los basidios. ¿Y los basidios de a dónde? ¿A partir de? De las teliosporas. Entonces aquí está aquí está la unión, teliosporas, basidiosporas. Las basidiosporas van a formar pigniosporas en pignias. Las pignias van a formar hesiosporas en hesias y las hesias van a formar luego uredias en uredosporas. Entonces, ustedes ya entendieron bien basidiosporas y teliosporas. Vamos a explicar pignias, hesias y uredosporas. La pignia es el lugar donde están las pigniosporas. Hesias, lugar donde están las hesiosporas. Uredias, lugar donde están las uredosporas. Telias, lugar donde están las teliosporas. Entonces, vamos a ver el ciclo de una roya. Bueno, aquí tenemos la teliospora, basidio y basidiosporas. Vean, el esterigma. Estas dan lugar, los basidiosporas, a las pigniosporas, las pigniosporas a la hesiospora a la uredospora y la uredospora a la teliospora. En este orden, chavos, en este orden. Por ejemplo, en trigo, las uredosporas y teliosporas se forman en trigo, en Triticum aestivum, y las pignias y hesiosporas se van a formar en una dicotiledonia que recibe el nombre de agracejo, del género Berberis. O sea, fíjense bien hasta dónde llega su especialización. La mayoría de las royas tienen 2 hospedantes. Un hospedante donde se forman uredias y teliosporas y otro donde se forman pignias y hesias. ¿Quién es el puente de unión? Las basidiosporas. El agracejo, ustedes van a decir cuál es esa planta. Ahí en preparatoria, ahí en Chapingo, ubíquense cuando iban en prepa, entre botánica y química, todavía es química, en medio, donde está botánica, y luego sigue el otro edificio donde está la dirección, todavía es química eso, antes era química. Hay un jardín, bajan escaleras, suben, hay un jardín. Bajando de botánica a la derecha, hay un agracejo, berberis, y ahí se forman pignias y hesias. Y uredosporas y teliosporas, por decir algo, en trigo, en maíz, en café. Entonces, es tanta la evolución de estos hongos que atacan a 2 hospedantes diferentes, chavos. Bueno, vamos a ver este ciclo. Este ciclo es el de la roya del trigo, roya del tallo del trigo. Este ciclo es de la roya del trigo. No me gusta ese, déjame estar mejor el dibujo. Es de la roya del tallo del trigo, chavos. Aquí está mejor, aquí se los voy a explicar. Fíjense bien, fíjense bien. Aquí tenemos la dicotiledonia. La dicotiledonia, el agracejo.
aquí se va a formar pígneas y heciosporas. Aquí tenemos el trigo, aquí se van a formar uredosporas y teleosporas. Aquí la teleospora ya formó el basidio, igual como les platiqué. Se formaron las basidiosporas y fíjense bien, ¿quién ataca a las basidiosporas a partir de las teleosporas que se formaron en trigo? Las basidiosporas nos atacan al agracejo. Fíjense bien, dos teleosporas, una de signo más y una de signo menos. Ahí está. ¿De dónde salen? De aquí, del basidio, una de signo más, ahí está el núcleo claro y el núcleo oscuro, una de signo más. Cada una forma dos estructuras diferentes. La de signo menos forma a la hembra, y la de signo menos al macho, en el mismo dicotiledonia, en el mismo agracejo. Bueno, luego, ¿por qué se forma macho y hembra? Aquí vean, más y menos, porque el macho avienta los núcleos a la hembra, igual que en ascomicetos. El macho avienta los núcleos a la hembra. ¿Para qué? Ahí está el núcleo macho, llega a la hifa receptiva y nos forma una estructura, otra estructura que recibe el nombre de pígnea. Fíjense bien, esta pígnea, ¿cómo se formó? Porque la estructura que viene de la basidiospora más, que es el macho, aventó las esporas al espermagonio, que es la hembra. Las aventó, aquí se juntó el núcleo más con la hifa receptiva para formar un micelio, fíjense bien, un micelio dicariótico. Este micelio que está en el tejido de la planta crece hacia el envés, obviamente se va alimentando del contenido celular del parénquima. Ojo, pregunta, ¿este micelio puede volver a formar espermagonio y el macho? ¿Qué contestarían ustedes? Este micelio que nació del resultado de la unión del macho y la hifa receptiva, ¿puede volver a formar estas estructuras? ¿Puede o no puede? ¿Cuál es su origen de estas? Las basidiosporas. Esta estructura que se formó como resultado de la unión del núcleo macho y la hifa receptiva va a formar un micelio hacia abajo. No puede volver a formar estas dos estructuras porque su origen son las basidiosporas. Entonces forma una estructura en forma de tubo hacia abajo en el envés que por mitosis se fragmenta y esta estructura recibe el nombre de hecia y las esporas heciosporas. Ahí están dos núcleos diferentes, chavos, dos núcleos diferentes. Esta es la heciospora y las esporas es la hecia y las esporas son las heciosporas. ¿Dónde se formó? En la dicotiledonia, chavos. Ahora bien, estas heciosporas binucleadas van a atacar a la monocotiledonia. Como encuentra tejido diferente, o sea, estas heciosporas llegan al trigo. Vean, sigue siendo binucleada, infecta al trigo, pero como es diferente tejido vegetal, ya no puede formar esas heciosporas. Tiene que formar unas pústulas que van a ser, en este caso, uredias y teleosporas. Las uredias y teleosporas siguen siendo de dos núcleos diferentes y esta sí puede atacar trigo cada 6 días o café cada 6 días lo puede atacar. Cada 6 días y son las epidemias que se presentan por rollas, por las uredosporas. Hasta que se acaba el tejido, acaba la lluvia, baja el clima y entonces estas urediosporas se transforman en teleosporas, que es la fase invernante de las rollas. La fase invernante queda en el rastrojo hasta que llueve. Sí, aquí ya cuando llueve se forma un micelio ya diploide para dar lugar a meiosis para formar basidio y basidiosporas. Espérenme tantito, ahorita van a decir, hay muchas dudas, pero espérenme. Entonces, ese es el ciclo de una roya
En trigo, aquí están, otra vez, basidiosporas. Las basidiosporas nos forman el espermáceo para dar lugar a la pignia y pignospora. La pignospora se va al embés para formar una estructura tubular, para formar esas y esiosporas. Las esiosporas atacan al trigo y forman uredosporas, que es la que mayor daño nos causa. Llega el invierno y esas uredosporas se transforman en teleosporas, que es la fase invernante. Llueve y en la primavera se forman basidiosporas. Aquí está otra vez el ciclo, chavos. Aquí está otra vez. Ahorita les voy a explicar más cosas. Bueno, teleosporas. Teleosporas. Pústulas de color negro en el rastrojo del cultivo. Son binucleadas. Cuando llueve absorbe agua, hay cariogamia, hay meiosis y se forma el basidio y basidiosporas. Entonces, aquí está. Teleospora, uredospora, teleospora, basidio, basidiosporas. ¿Sí? Bueno, aquí está, fíjense bien, la teleospora con su basidio y sus basidiosporas. Vean, más, menos, más, menos. Teleospora, basidio con basidiosporas. ¿Cómo lo vemos en el campo las teleosporas? Como pústulas de color negro, porque se melanizan y resisten condiciones adversas. Resisten condiciones adversas. Son las teleosporas. ¿Dónde están? En el rastrojo de los cultivos. En el invierno. Absorben agua y esa teleospora absorbe agua, hay cariogamia, se forma el basidio para dar lugar a las basidiosporas en la primavera. Aquí está cada una de las dos células con su basidio y basidiosporas. Aquí ya son N porque ya hubo una reducción, hubo meiosis. Fíjense bien, una foto de ahí en el laboratorio de parasitología, la teleospora con su basidio, y aquí están las basidiosporas. ¿Sí? Teleospora, basidio y basidiosporas. ¿Qué van a hacer las basidiosporas? Ir a atacar al hospedante alternante, a la dicotiledonia. Aquí está la basidiospora, ataca, una más, una menos, forma micelio, ataca la dicotiledonia, una para formar al macho y la otra para formar al espermagonio, a la hembra. Entonces, al haber germinación, atacan, nos forma espermagonio, viene aquí otra vez está el ciclo, se forma aquí las basidiosporas, el macho, la hembra, y se forma el micelio dicariótico al espermagonio. Aquí está el micelio hacia el embés, este micelio que sale de las pignias o pigniosporas, nos forma una estructura tubular, que es la esia, que forma esiosporas. La esiospora ataca por primera vez al trigo o al otro hospedante. Esta va a formar uredias porque no puede formar esias porque este es tejido de dicotiledonia y este es de monocotiledonia. Las esias se repiten cada 6 días y es la fase que nos causa mayor daño, la esia o esiosporas. Llega el invierno, ya no hay tejido vegetal, no hay agua, no hay temperatura, y en el invierno se forman las teleosporas en el tejido del hospedante con pústulas de color negro. Entonces, esas teleosporas absorben agua, forman basidiosporas, y es el ciclo y los 5 tipos de esporas de las rollas. Espérenme. Entonces, aquí está, fíjense bien, ya fue fertilizada el espermagonio, se formó la piña, la pigniospora, fue micelio hacia el embés. Este micelio no puede volver a formar hifa receptiva y espermagonio, porque eso se origina a partir de 2 basidiosporas. Este micelio que va al embés forma esta estructura tubular, que se fragmenta el micelio, siguen siendo dicarióticas, la estructura es esia y cada una de las esporas las esiosporas, pigniospora, esiospora. Aquí están las pignias, las esiosporas en el embés de las hojas. Entonces ahí podemos ver otra vez el ciclo. Aquí está la pignia, chavos, con las hifas receptivas. El micelio se va para abajo para formar esias y esiosporas. Así lo vemos en algodonero. En algodonero se forman las pignias y las esias. Le llaman en campo, en el síntoma, viruela del algodonero, porque afecta al algodón y aquí se forman pignias y esias en algodonero, en Puccinia cacavata,
es el nombre científico. Lo vemos en algodonero, vean, son estructuras tubulares, es la esia que va a formar esiosporas. Esto es en algodonero, Puccinia cacavata. Otra vez el ciclo, ya se los expliqué. Aquí están las esiosporas, que son tubulares. Ahí están las esia con las esiosporas. Son dicarióticas. ¿Estas a dónde van? A atacar trigo, cebada, avena o centeno. Estas son también esias, vean, tubular. Estas son en árboles forestales. Ahí está, esia tubular, cuando dentro tiene las esiosporas. Esta es la esia. Está la esia en algodonero. Ustedes también la pueden ver en capulín. Hay esias en capulín. Esta la vemos este tipo de esia la vemos en dicotiledonia. Cánceres, esias en árboles forestales, también nos forma cánceres. Y estas son las esiosporas. Llega la uredospora. La esiospora ataca a la monocotiledonia. Luego se van a formar las uredosporas. La uredospora es el síntoma que vemos de pústulas errumpentes de colores brillantes en cereales y la roya del café. Cuando ven ustedes roya del café, son uredosporas. Cada 6 días estas esporas vuelven a atacar al mismo hospedante. Es la fase que nos causa más daño y a la que se le hace control químico. Esta es la del café, chavos. Uredias son las pústulas. Estas vuelven a atacar café. Estas al final, ya cuando se acaba el tejido, se forman las teleosporas que se melanizan, son de color negro, siguen siendo dicarióticas. Estas son teleosporas en frijol, en rosal, en durazno, en trigo, y otra vez el ciclo para que les quede claro. Entonces, los ciclos de estos patógenos nos forman 5 tipos de esporas y se les llama macrocíclicas. Aquí está, la del crisantemo, hay infinidad. Este es el esquema de su compañera. El ciclo otra vez, el ciclo se los pongo para que... Y son las esporas de rollas, chavos. Preguntas, háganme preguntas. Profe, Sí. entonces, ¿hay específicos para monocotiledonias y dicotiledonias o las Sí. 5 se pasan al mono? Sí, así es. Por lo general, fíjense bien, por lo general, en monocotiledonias se forman uredias y teleosporas. Y en general, en dicotiledonias, fíjense bien, se forman pignias y esiosporas. ¿Quién es el puente? Las basidiosporas. Ojo, fíjense bien. Espérenme, fíjense bien. Órale, dígale que venga. No, está en el teléfono. Ah, dígale que estoy dando clase, que me hable en 10 minutos. Bueno, fíjense bien. Algodón, vamos al caso del algodonero. Aquí el hospedante importante en algodonero, es la dicotiledonia. Ahí se forman pignias y esiosporas. Para el caso de trigo, el hospedante importante es el trigo. Ahí se forman uredias y teleospora. Ahora bien, fíjense bien, en frijol, la roya del frijol, las 5 esporas se forman en el mismo frijol. Son los hongos más evolucionados. Y en café, únicamente se conocen uredosporas. Las otras esporas no se saben dónde están. De ahí que no lo han podido controlar. Y de ahí que las rollas nos forman una gran cantidad de razas fisiológicas. Entonces, luego hay particularidades que vamos a ir viendo según vayamos viendo cada cultivo. Preguntas, chavos. Preguntas. La cigatoca es una roya del plátano. No, es un No es. chamusco, no es roya, es un ascomiceto. La cigatoca es un ascomiceto.
Es un chamusco, ahí se forman Profe, pseudotecios. entonces, ¿qué No te oigo. No te oí. entonces, ¿qué particularidad tienen las matas de café que no les hace la roya? Bueno, No, que son resistentes. no, estas, bueno, las susceptibles, las resistentes ya hubo mejoramiento genético y seguramente la cutícula la tienen más gruesa que las variedades criollas de las resistentes del café, las variedades colombianas y costarricenses, pero como es resistencia vertical, rápidamente se va a romper, ¿se acuerdan de mí? Posiblemente la cutícula esté más gruesa. Preguntas, chavos. Profe, ¿estas nada más no ocupan vectores? No, puro Sí. viento, agua de lluvia y viento. Años como este mes que pasó de septiembre y octubre, es lo que favorece a las rollas, chavos. Profe, entonces cuando se haga, bueno, haya climas más secos, no va a haber tanta probabilidad de que ataque una roya. ¿No? Por ejemplo, en café, cuando no llueve, en abril y mayo es cuando baja el daño de la roya. Pero los otros 10 meses llueve mucho aquí en México, en las zonas caficultoras, pues está lleno de roya el café. Pero si hay sequía, bajan las rollas. Pero se aumentan las cenicillas, acuérdense. Preguntas, Profe, chavos. Sí. pero ve que usted dice que entonces no es tan fácil de controlar la roya porque se mueve en el viento y cada 6 días se reproducen. Así es. Por eso las rollas forman epidemias. Por eso los caficultores están llorando, chavos. Cada 6 días se reproduce, lleva por el viento. Y ahora díganme, si forma 5 tipos de esporas, ¿cuál es su probabilidad de que haya mutaciones o que formen nuevas razas fisiológicas? ¿Muy baja o muy alta? Si nos forman 5 tipos diferentes de esporas. Muy alta, profe. Muy alta, da la importancia de las rollas o chahuistles, chavos, los principales patógenos a nivel mundial. En cereales causan pérdidas del 15% a nivel mundial. Preguntas, chavos. Entonces, ¿entendieron los 5 tipos de esporas? Sí, profe, ya con una repasada, pues queda más claro. Profe, ¿y el ojo de gallo en café y es igual causado por la roya o es por otro No, patógeno? es también un basidiomiceto, es de la clase basidiomicetos. Nos va a formar basidiocarpos. Es el ojo de gallo, el único basidiomiceto que nos causa daños en plantas. El ojo de gallo. También es Es que un aquí en Chiapas, es aquí en ¿Mandé? Chiapas las variedades de café que son resistentes a las rollas son Sí, susceptibles al ojo de gallo. a Y es- eso, a eso y antragnosis, a una pudrición del tallo. Son bien susceptibles a ojo de gallo. Y fíjate, hay una antragnosis en las ramitas, en los tallitos, y causa came. Eso es cierto, las variedades resistentes a rollas son bien susceptibles a ojo de gallo, que es un basidiomicete, y a antragnosis, a una coletotricum. Sí es cierto. Adelante, chavos, Profe, otra preguntas. pregunta. Sí. ¿Qué cuando las plantas de café tienen ojo de gallo aceleran la maduración de los frutos? Sí, porque la planta tiende a defenderse porque le están quitando fotosintatos, entonces siente que va a morir. Entonces, de cualquier organismo cuando muere, cuál es su reacción? Reproducción. Por eso acelera la maduración de frutos, porque le faltan fotosintatos. Preguntas, chavos. Gracias, profe. Preguntas de las rollas. Estas son ya todas las esporas, ¿eh? Estas son ya todas las esporas que forman los hongos que atacan plantas. Las necesitábamos ver para que yo les pueda explicar. Por ejemplo, vamos a ver este síntoma de roya del café. Yo les digo, o los otros maestros les van a decir, van a ser uredosporas que están sobre la hoja, en vez de las hojas. Y no van a saber qué son uredosporas. Ustedes ya van a saber qué son las uredosporas. Así es, chavos. Necesitamos ver estas dos clases. Estas 4 clases que llevamos de estructuras fungosas. Preguntas. Preguntas.
¿Tienen preguntas? Profe, usted mencionaba Yo que tengo una pregunta. Adelante. ¿Qué Adelante. pasa primero el compañero Giovanni? Adelante. yo iba a preguntar que, por ejemplo, mencionaba lo del café, que se mejoraba genéticamente las plantas para que fueran resistentes. Esto quiere decir que los fungicidas no actúan muy bien con este tipo de Sí, patógenos. pero el problema es que como, fíjate, cada 6 días hay una nueva infección, tienes que hacer aplicaciones cada 15 días de fungicidas, cada 15 días. Es antieconómico, muy caro, porque utiliza de los fungicidas más caros, de los sistémicos. Sí son eficientes, pero tendrías que aplicar cada 15 días. O sea, en una zona caficultura lluviosa como Huatusco, pues tendrías que aplicar 10 por 2, 20 veces. Entonces prefieren las variedades resistentes. Sí son buenos los fungicidas, pero hay que aumentar el número de aplicaciones. ¿Sí? Ah, gracias. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Profe, mi pregunta es referente a lo de nemátodos. Sí, Ve que en Huatusco utilizan la variedad robusta para el patrón y cualquier variedad que quiera uno para sí, pues para que sea el injerto. sí. Pero pues hay un problema de nematodos, pero usted ese día comentaba que no es muy favorable bueno, que sí va a atacar el porta injerto, los nematodos, y no va a tener alta producción la finca si se hace eso. No, pero el patrón no te lo ataca, por eso estás injertando. El patrón es donde está la raíz. Los nematodos casi nomás atacan raíz. Entonces estás poniendo el robusta que es resistente y arriba pones arriba tú injertas materiales que tienen buena producción. Entonces ahí sí hay un buen control genético por usar un patrón resistente, que es el robusta. No, ahí está bien hecho, así como lo hacen. ¿Sí? Entonces esa sería la mejor opción que controlar los nematodos. Sí, esa es la mejor opción, meter a robusta como patrón resistente, porque gastarías, imagínate, tienes que hacer aplicaciones y aplicaciones de nematicidas. Sí, no, ahí sí es buena técnica esa, es buen control, es un buen control genético. ¿Sí? ¿Preguntas? Profe, sobre las rollas, ¿no ve que dijo que tiene un estado intermediarios entre dicotiledóneas y monocotiledóneas? Entonces en el estado intermediario andan así en el aire y así, para ver qué encuentran. Andan en el aire. Este proceso de las basidiosporas andan en el ambiente. ¿A dónde van a buscar? Plantas que las acepten. Ya dijimos que por cargas electrostáticas, que las acepten, que en este caso viene siendo agracejo, la acepta y forma, para dar lugar los dos micelios para formar la pignia y las pigniosporas. Entonces, si andan en el ambiente ahí hasta que encuentren, pero andan muchas millones de esporas, ¿eh? Para que haya epidemias, hay epidemias de roya, quiere decir que tenemos muchas infecciones, muchas esporas, puntos de infección. Preguntas, chavos. Preguntas. ¿Tienen preguntas? Porque con esto acabamos. ¿Cuál es el tipo de Adelante. ¿Cuál es el tipo de esporas que encontramos en el invierno, profe? Las teliosporas, estas. Las teliosporas, porque se melanizan, se ponen de color negro y así lo vemos en el hospedante, en el rastrojo, así, pústulas negras. Las de verano son las de colores brillantes, como la que vimos de roya del café, anaranjada, roja, ¿sí? Cafés. Las negras son las de invierno. Preguntas, chavos. Preguntas. Gracias, profe. Profe, entonces el ojo de gallo afecta la fotosíntesis de las plantas. Sí, te afecta y te absorbe todos los nutrientes de la fotosíntesis.
Y son importantes, el ojo de gallo es importante. Antes de que llegara la roya a México, la más importante era el ojo de gallo. Pero Pregun- sí, ¿cuál fue el factor de la roya que llegó a, bueno, que se causó tanta epidemia? Porque se le llama reencuentro entre el patógeno y la planta. Cuando los españoles trajeron al café a México, pues no estaba presente la roya, pero se reencontró a través del tiempo y todo el material, como no había estado en contacto los cafés de México con la roya, pues no había genes de resistencia. Al no haber genes de resistencia, pues se dio aquí vuelo las esporas de la roya, se dieron vuelo y infectaron lo que quisieron de café, porque no tenían barreras físicas, barreras bioquímicas para que impidieran su daño, ¿sí? Así es, chavos. ¿Preguntas? Esta también es una práctica, profe. Sí, todas las 5 esporas, no todo, el basidiocarpo, el basidio y basidiosporas del champiñón, la de los carbones, la teliospora y las basidiosporas y las 5 esporas de las royas. Esa es la práctica. Eso lo veríamos ahí al microscopio, lo veríamos al microscopio en parasitología. Por ejemplo, veríamos este síntoma y veríamos esta teleospora pongan la que quieran, no todas, la de Transkelia, Phragmidium, Uromices, que es frijol, o la de, en este caso es Puccinia, la de trigo. Pongan una, no todas. Preguntas, chavos. Preguntas. ¿Tiene preguntas? ¿Tienen preguntas? No, profe. Bueno, con esto acabamos ya hongos, ya vimos todo, ya nomás el viernes vemos manejo cultural y genético, el lunes químico y ya me hacen un examen de teoría. Bueno, si no hay nada, nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes y Osvaldo, sí quiero la lista. Sí quiero la lista porque su obligación es estar en clases. Ya sé que a lo mejor la aprenden y se van, pero pues ya eso ya no lo puedo evitar. Bueno, si no tienen preguntas,